estoy esperando a ver si... Quiero ver si ladra de vuelta el perro, porque antes de que estuviéramos grabando estaba ladrando y me gustaría que arranque con el perro. Bueno, no va a ladrar de vuelta, se puso tímido. Estaba participando bastante en la charla del Sí, sí, perro, está bastante en activo. una charla que estábamos teniendo sobre un cómic fabuloso que es Saboteur, lo pronuncio así porque soy un culo roto, obra hecha por nuestros dos invitados del día de hoy, Mateo Maciorowski y Martín Renard, a quien vamos a saludar con un aplauso silencioso, porque durante años este programa recibió quejas de que aplaudimos. ¿Por qué aplauden? Ahora que ¿Quién tenemos se imagen, quejó? Yo era no te puedo oyente y decir. nunca me quejé. Aplauso silencioso. Bueno, pero porque vos sos un tipo sesudo, Danilo. Y obviamente están con nosotros también el staff, el equipo denostable, Ariel Sánchez y Danilo Guida. Y bueno, a lo dicho, vamos a hablar de esta obra que Danilo reseñó el año pasado en nuestro experimento de reseñas cortas. No, buenísimo, gracias a los invitados, a Mateo y Martín. Creo que es un gusto para nosotros. Martín le dije gracias y No, abandonó la Sí, sesión. no, se Bueno, no abarató. importa. sí. Me parece que hubo un saboteo ahí. Mira, no. Hubo un Sí, Ahí saboteo. sí, hubo un sí. saboteo. Che, no, ¿Qué buenísimo. pasó? Aparte, este formato de charlas me encanta. Creo que es el formato de historietas. De, de charlar con los autores, con los que están ahí en la cocina de la obra. Y aparte está vuelto de combinar, en este caso, el guionista con el dibujante, está bárbaro. Así que bueno, creo que hoy empacho Esperemos que vuelva el guionista. Sí, sí, espero que Esperemos. vuelva, que no se haya arrepentido, que no se Se haya puso arrepentido tímido, el bueno. guionista. Justo Eh, los guionistas que son los que hacen sí, te no, cuentan todo el cuentito. claro, claro. El Me dejó a que, mí para dar la cara. el que tiene la parla. ¿Cómo es? No, la verdad y bueno, como decía José, Danilo le hizo una reseña a esta obra, Saboteur, de Martín Renard, Mateo Mazorovsky, editado por Black Cat. ¿Qué Ah, salió, eso. Mateo? Esto fue editado en 2024, ¿no? 2024, sí. Agosto. Sí. Claro, Agosto de 2024, sí. Muy Muy linda edición, muy linda muy edición. linda Y edición. Black Cat en general suele hacer muy buenas ediciones. Y lo que dije en mi reseña es que aparte felicitaba a la editorial por hacer esta apuesta, no solamente bueno, por meter material de gente nueva, gente joven, sino también por una apuesta un poco al pulp, a la aventura, ¿no? Me parecía como que, bueno, en ese momento no se estaba viendo tanto. Bueno, y ahora Sí, yo, sin pero embargo, bueno, con me él parece. siempre comentamos que ahora hay como un resurgimiento, ¿no? Eso te Sí. iba a decir, justo. Ay, Ahí va. Ahí está Hablando muy bien. es increíble porque lo mencionaste a Escuchó que Martín y hablaban se bien fue. de él Claro, Danilo empezó a hablar bien de él y justo en el instante en el que dice la palabra resurgimiento, resurge la presencia fantasmagórica de Martín en el aire y vuelve, resurge. Increíble. Está todo pensado, todo guionado. Mateo Martín, bueno, a ver, vamos a comenzar a hablar de Saboteur y bueno, vamos por lo más básico. Cuéntenos a nosotros y a toda esta gente que nos está escuchando, ¿de qué va Saboteur? Bueno, voy yo después, si quiere Dale. Mateo me va interrumpiendo. Y así me hace sentir con en mi otro trabajo, donde yo trato de hablar y mis alumnos me van interrumpiendo. Eh, bueno, Saboteur es una historieta de aventuras y ciencia ficción steampunk que plantea como ucronía fundante, o sea, el mundo donde nos movemos, plantea que el inicio de la revolución industrial fue casi paralelo a es más, un poquito antes incluso, que la Revolución Francesa y que digamos, el país que finalmente terminó siendo el más afectado y siendo el que más pudo sacar rédito de la revolución industrial no fue Inglaterra, como en el mundo real, como todos bien sabemos, sino que fue Francia, construyendo sus primeros trenes, construyendo sus primeras máquinas de vapor, máquinas para hacer de lo que tiene que ver con textiles y tal, lo que lo convirtió en el gran poder imperial omnívodo de Europa, porque ahora
el imperio francés, al menos en el mundo de Saboteur, abarca Portugal, España, Italia, Francia y se extiende lo suficientemente hacia la derecha, vamos a decir, si estamos mirando un mapa, para tener bastantes territorios en la Confederación del Rin, que es un modo viejo y cool de decirle Alemania. Así que en ese mundo donde en lugar de los ingleses, los franceses obtuvieron esta tecnología, esta tecnología que lo cambia todo, bueno, hicieron uso de ella, uso y abuso de ella, al punto en que son el gran imperio de esta Europa, en ciernes. Los enemigos de esta Francia son básicamente tres, se los nombra en algún momento del libro de alguna manera u otra. Gran Bretaña no está bajo el yugo francés, a pesar de que las peleas lo tienen medio que in the backfit, como dicen los yankees. El otro gran enemigo de la Francia imperial es la East Trading Company, que históricamente ha sido un gran enemigo de la humanidad. Y el otro gran enemigo está como geográficamente muy lejos, que son las colonias, porque el imperio francés no llega a las colonias todavía. Es decir, es un imperio muy poderoso, pero circunscrito a Europa. En este mundo en particular, así medio como pasaba con los cereales de Fu Manchu, lo que hacen los franceses es cooptar, y por cooptar me refiero a raptar, si hace falta, grandes mentes de la Europa imperial para que trabajen para ellos y que la rueda del progreso nunca termine de girar y ellos nunca terminen de tener cosas nuevas para seguir conquistando territorio. Y Saboteur, digamos que empieza cuando la mente más brillante que tiene Francia bajo su cobijo, que es el Dr. Hofmannsthal, es raptado. El Dr. Hofmannsthal es raptado y dos miembros de alto rango de la milicia francesa que trabajan para el imperio dicen, bueno, tenemos que encontrar a este ñato, vamos a llamar a alguien que pueda hacerlo lo más rápido posible, y ahí hay una cierta desaveniencia, y los que terminan buscando al Dr. Hofmannsthal son los dos protagonistas de Saboteur, que son el Saboteur, del cual no conocemos el nombre hasta bien entrada la obra, y un agente del imperio, digamos, un poco menos CIDE, que es el capitán André Méliès. Y bueno, se unen en una noche para buscar a una persona y van a terminar la noche en un lugar donde no pensaron que iba a suceder. Como After Hours de Scorsese. Sabemos cómo empiezan las cosas, no sabemos cómo termina, pero sabemos que va a haber violencia en el medio. Así que nunca había hecho la comparación con Scorsese, pero creo que no está tan mal. Bienvenida. Así que va un poco por ese lado, un poco por esos lares va a Saboteur. ¿Y esto ya surgió como equipo de ustedes dos o vos lo llamaste a él? ¿Cómo surgió, digamos? ¿Ustedes ya se conocían de antes? ¿Habían hecho cosas juntas? No, en realidad nos conocimos a través de un foro, creo que en Facebook, y me manda un mail, si no me confundo, un día Martín, como diciéndome, che, me gustó tu laburo, qué sé yo, que estaría bueno que hagamos algo, y ahí me tiró la idea de, bueno, ¿querés que escriba algo? Y fue medio como escrito a medida, me dijo, che, ¿qué te gusta dibujar? Entonces ahí yo le tiré, bueno, qué sé yo, arquitectura francesa, siglo XIX, steampunk, como que estaba en ese momento muy como ahí fanatizado con un par de cositas como clubs visuales, digamos. Entonces fue un placer, o sea, porque fue como arrancar un proyecto donde realmente estaba como todo lo que me gustaba dibujar. Y medio que ahí surgió el proyecto, lo fuimos haciendo como a pulmón, el primer capítulo sobre todo, hasta como empezar a conseguir como distribución. Y eso, no sé, Martín, si quieres agregar algo. O sea que iban Sí, teniendo como un feedback, o sea, como por ahí entiendo como que Martín ibas compartiendo los guiones con Mateo y los dibujos, o sea, se fue construyendo así paso a paso, digamos, entre ambos. Sí, hubo siempre un ida y vuelta importante
entre él y yo, pero más que dibujos y yo después decirle, che, podrías cambiar tal cosa por otra, que ha sucedido, pobre Mateo. Muy pocas veces igual, muy pocas veces. Más que agregar un Zeppelin acá o alguna cosita steampunk allá. Claro, por eso yo trato de tenerle el máximo respeto a la actividad del artista, por eso las conversaciones eran previas a lo que sucediera en la página. Cuando la página me llegaba a mí, era una especie de ¿cómo se llama? De compartida entre lo que queríamos, porque ya lo habíamos discutido. A veces yo me pongo en choto y le mando, che, podrías poner tal cosa un poquito más a la izquierda, para tal, o... No han sido tantas, ¿no, Mateo? No, todavía no me asumo, así que asumo que no fueron tantas. Pero eso ya se había hablado de antemano, tipo, bueno, te paso una escaleta, esto más o menos va a pasar, esto es más o menos lo que tiene que ser dibujado en igual cosa. Y cuando ya estaba hablado, iba el guión en full script. Pero sí, como te digo, siempre trabajamos full script, ¿no? Nunca te mandé uno de esos Renar medium script que algunos de mis colaboradores agradecen y otros de mis colaboradores le dan ganas de tirarme con una zapatilla. Son las razones por las cuales vivo en zona sur, las zapatillas no lejos. No, o sea, era bastante detallado el guión y a lo sumo lo que sí, como esto que decís vos, Ariel, del ida y vuelta, era como, no sé, llega a una página, la leo en el guión y digo, che, tal vez acá conviene agregar una viñeta para que se entienda mejor la acción. Pero mucha más influencia que eso no, o sea, como que ya viene el guión y yo más o menos que lo hago así como viene tal cual. Pero es como que hay cositas narrativas, tal vez, viste, como que ajusto o digo, bueno, esto me coparía más hacerlo así y en ese sentido como total libertad tuve Martín, pero esta ucronía así, de esta Francia súper tipo steampunk, vos ya tenías algo pensado, se te disparó con el contacto con Mateo, ¿cómo fue? No, quiero decir, casi sin equivocarme, que se activó por el contacto con Mateo. Había visto algunas de las cosas que él dibujaba, algunos dibujos medio sueltos, había leído lo que a él más o menos le gustaría dibujar, y de ahí empecé yo a construir las ideas que están medio de fondo de Saboteur, porque todo esto que dije de la ucronía y tal, sí, se cuentan en las dos primeras páginas. Claro, tal cual. El resto es una aventura. Pero me pareció lo más, no digo lo más interesante, pero me pareció realmente muy, muy original, como punto de partida, digamos. Después, bueno, están los personajes y las aventuras en sí, que también están muy buenas, pero como punto de partida me parecía muy, muy interesante, porque siempre estamos acostumbrados al steampunk que transcurra en Gran Bretaña en general. Claro. En Gran Bretaña, bueno, hay mucho de eso de nuestra generación, viene de libros, series y programas de TV, pero los comiqueros sabemos que esto va para la Liga de los Caballeros Extraordinarios y viene mucho de ese lado. Claro. Sin lugar a dudas, se piensa en eso. Mismo los cómics de Alcatena, Hexmore o los que transcurren en India, también todos son bajo, bueno, el último que hizo, ¿cómo se llama? Philip Anox. El nombre victoriano. Todos son bajo el ala, digamos, de una Gran Bretaña superpoderosa y steampunk. Así que me pareció muy original que ustedes le encuentren esta vuelta francesa. Y ahí por ahí conecta también un poco con, no sé, con la onda, no sé, de los Tres Mosqueteros o de, ¿no? Se me ocurre. Tenemos un muchacho muy amable que nos hizo una review, nos dijo que era una suerte de Pimpineta steampunk, lo cual debería haber dicho yo cuando me dijeron decilo cortito, debería haber dicho eso y entraba perfecto, pero me acabo de acordar nos habían escrito que era así en un momento y estaba re bien, así que sí, es un poco eso, un poco sí, eso. Sí, que con la ambientación también hay un tema que es que las ucronías suelen dividirse en dos. La ucronía es la trama, que es la explicación de la ambientación, y las que es la ambientación y a partir de eso se desenvuelve la trama, que creo que es el caso de Saboteur,
Y más allá de las influencias del steampunk y el concepto histórico ucrónico que trata, una de las principales cosas que yo noto que de la cual toma mucho es de películas de acción de policías. Yo sentí eso, que era como Rush Hour, o como además la dinámica entre los dos personajes es muy de pareja, dispareja, Stark y Hatch, pero en esta ambientación. Y lo que me lleva a la pregunta es, ¿siempre hubo un personaje principal, Saboteur, con este personaje también principal casi a la par? ¿O André al Meilier, principio era uno, ¿no? o siempre Capitán. fueron dos, era uno solo y lo agregaste después? ¿Cómo lo trataste eso? Desde mi lado, según recuerdo, siempre fueron dos. Siempre fueron dos por dos razones, básicamente. La primera es que es medio lo que ustedes estaban diciendo, que tiene que ver con esto de las body movies. De hecho, uno de nuestro pitch en inglés, no me acuerdo si no es Arma Mortal o The Bad Guys o alguna película de Shane Black, Meet Steampunk France, que es básicamente lo que hicimos. Una de las razones es básicamente eso, que yo creo que muy desde el inicio tuve la idea de la buddy movie en la cabeza a la hora de construir la aventura. Y la otra, un segundo, tengo que volver un poco sobre mis pasos. Y la otra es que por supuesto, si lo leyeron al tomo, se dan cuenta que yo no uso mucho, de hecho no uso casi nada, caption de locación o caption de lugar, como por ejemplo Dago. Yo me acuerdo, la de Dago no me la acuerdo entera, pero me acuerdo que en la primera viñeta está bajando el mejor amigo de Dago y la última frase es un remo chapotea, que da una especie de descripción re poética de esa Venecia, pero de las cosas que ocurren en la oscuridad de esa Venecia, etcétera, 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 y después termina Robin Hood diciendo un remo chapotea. A mí ese estilo de escritura me encanta con gente que sabe hacerlo. Yo no sé hacer eso muy bien, entonces necesito sí o sí, si tengo un personaje, alguien con quien hable, porque si no hay voz interna, necesitas un rapport, necesitas un contrapunto. Entonces sí o sí necesito a otra persona con la que pueda hablar. Así que también, eso por decantación. Sí, yo a este Capitán Meilier lo veía como una especie como de voz narradora o de un poco de, qué sé yo, como podría ser, si alguien leyó Ticonderoga, está Ticonderoga, que es el héroe, y está Caleb, que es el que en realidad es el que nosotros vemos la historia a través de él. O bueno, Ezra ¿cómo es? Y Morcinder. Nada más que bueno, acá el compañero es un tipo que también se la banca. Yo lo veo como una especie de James Bond francés. Es Sí. un poco eso. No hay que decirle eso a los ingleses porque no lo van a no creo que no lo van a apreciar totalmente. Y ahí un poco yendo, creo que funciona muy bien esa dupla, creo que le da una dinámica a la historia muy, muy interesante. Y ahí un poco lo que es el diseño del personaje, cómo fueron trabajando juntos, cuenten un poco de eso, de cómo se fue dando forma estéticamente, digamos, a los personajes protagonistas principalmente. Ahí me remito a Mateo, porque toda suya. Claro, estoy tratando de acordarme cuáles eran tus descripciones iniciales, Martín, pero Mi descripción inicial es tiene máscara. Y creo que no había demasiado más allá de eso. Y vos después te encargaste de darle la máscara, y con la máscara vino parte de su personalidad. Así que, por eso digo que claro, toda tu... Capucha, sí, capucha al menos salía en la descripción. Sí. Ok, claro, bueno, era máscara y capucha, entonces era como hacer una especie de Batman, ponele. Y el tema de la máscara, como que ahí lo copié un poco de esta peli de Brian De Palma, El Fantasma del Paraíso, que tiene una máscara como bastante similar, así medio de pájaro, entonces era una especie ahí de homenaje, como que me copaba mucho ese diseño. Y después el resto sí, medio que busqué referencia como a esto de las botas medio pirata o medio mosquetero, el tema de la capa, los bolsillitos a lo Batman, como que fue una mezcla ahí como de varias cosas.
Y después el personaje de André, me acuerdo que la referencia de Martín era, tiene bigote de Pierno Doyuna y no sé qué más. Y como que ahí con esa sola línea dije, ok, sé por dónde va el personaje, como la forma de pararse, bueno, obviamente el bigote. Y después nada, en ese momento estaba haciendo un curso de animación 2D y estábamos como estudiando mucho lo que son los diseños de personaje de Disney de los 90, 2000, y me había encantado el del personaje de Milo en Atlantis, era. Entonces la estructura del pelo que es como muy particular y es como que yo la veía y decía, che, puta madre, está como muy bien armado como tridimensionalmente y es como que de ahí, bueno, saqué como la idea un poquito del pelo, ese como especie de flequillito que tiene ese fleco. Así que También nada, un poco físicamente, porque es como medio lánguido, medio delgado y como espigado. exacto, sí, 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 como... Con respecto a sí, eso de Atlantis, no sé si lo hemos hablado, Mateo, pero los storyboards de Atlantis también los hace Miñola. sí, 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 eso sabía. Es como que creo que hizo tipo los diseños de personaje y después como que sufrieron un proceso de disneyficación, pero como que Sí, la en el semillita corazón lo ves. ahí fresca está, sí, sí, re. Acá abrí un Cuando paréntesis. aparecen. Antes de comenzar la grabación, estuvimos charlando un ratito de Miñola y su obra. Sí, y yo justamente, bueno, sabiendo que venían ustedes, me puse a pensar, ¿no? En las influencias por ahí. Y bueno, y Miñola obviamente estaba ahí se ve a simple vista. Pero también te iba a preguntar justamente por el tema de la animación, así que bueno, más o menos algo ya adelantaste, porque yo te veía también una onda por ahí, yo lo veía más para el lado de Bruce Timm, pero bueno, sí, claro, el tema de la animación claramente me parece que se ve, que como una... Sí, 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 bueno, totalmente. O sea, muchos de, viste, tipo ilustradores que van más por el lado tal vez del diseño gráfico, animación, onda Darwin Cook, ponele también, me encanta, Claro. que hizo. Bueno, se ve también justamente el tema del color ahí en Darwin Cook, ¿no? Claro, bueno, justo eso iba a decir, hay una que hizo de Parker, que es Claro, una Parker. edición de... Todos quedamos locos con Parker. La vez pasada presentó el libro, perdón que me vaya por la rama, Max Aguirre y Santulo el cantante ay, el uruguayo, Carroza. Chita Rosa. Cita Rosa. Y sí, él hablaba de que justamente también el tema del color estaba influenciado por Parker. Me vino claro, sí, sí, sí. Así que se ve que Eh, todos en esa época estábamos viendo lo mismo. tal cual. En nuestro caso también tuvo que ver, hubo una época del run de Detective Comics de Batman cerca de, creo que venía después de lo de No Man's Land, donde hacían lo mismo con esos backups. Creo que el dibujante era John McManus y todos los backups eran 8 paginitas y tal, pero en donde había dos colores preponderantes ¿cómo es que se llama? En el backup, en la historia, y eran esos dos colores, rojo, verde, y por lo general en puntos opuestos de la escala cromática para hacerlo más visual, más potente visualmente. Así que eso también estaba sin duda en danza. Y no me acuerdo, ¿discutimos alguna vez qué color iba en cada sección? ¿O estuvimos de Eh, acuerdo como muy rápido, tipo, esta va acá? Sí, no, o sea, lo que me acuerdo es como que creo que la primera paleta fue como, bueno, vamos a probar qué onda, el tema color, y después sí, medio que fue surgiendo ahí como sobre la marcha. Y es como que lo miro así en retrospectiva y la verdad es como que temáticamente me parece como que el color va más o menos para cada capítulo, y sí recuerdo también que me habías dicho, Martín, como de cerrar, medio volviendo al azul, si bien el quinto capítulo abre como un poquito más la paleta, pero eso como para dar más la idea de un ciclo. Yo ahora sí en el aire creo recordar que sí, por ejemplo, el que tiene creo que es como color accesorio naranja, me parece que es el que explota el tren y todo Exacto. eso. Sí, es el segundo, que de hecho al final del primero hay momentos donde se empieza a ver el fuego afuera, y entonces por la ventana se entran como esos colores medio ocra anaranjados, y el segundo capítulo ya abre todo con esa paleta, Mira. como que hay una Claro, bueno, transición sí. ahí. Sí, bueno, Después eso es bueno, como de la hay uno paleta. que es todo rosa, que creo que es cuando están hipnotizados. Que están en el baile, sí, Está en el Sí. En el baile. baile. Sí, sí, sí. exactamente.
Después creo que el verde Vamos a donde revisar. aparecen los zombies, ¿no? Claro. Sí. El Y vuelve en el desayuno. estilo o el verde, ojo. Sí, ¿Cómo? claro, tal cual. Que vuelve en Que el vuelve, estilo o el verde también. Ah, sí, sí, Ojo sí, de eso. sí. sí. Claro. OJ con ese. Lo cual también tiene cierta lógica. Bueno, si leen el epílogo también tiene lógica que sea de ese color. Claro. No, por eso quería remarcar que algo estuvo bueno, me parece, o está bueno de la charla de hoy, que generalmente nosotros, o sea, los que por ahí estamos haciendo este tipo de podcast o difusión, nos dejamos llevar mucho por la novedad, por lo que está saliendo y este libro ya tiene un trayecto. Hoy estábamos hablando que fue editado en 2024, ya tiene un recorrido, entonces está bueno, o sea, en este momento donde ya tiene un recorrido, por ahí volver a charlar de la obra. Y aprovecho para preguntar cómo fue el feedback de la gente en este recorrido que ha tenido, qué repercusión. Ya entiendo que lo han presentado en la Crack de ese año, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco eso, qué comentarios fueron teniendo de los lectores. La presentación en la Crack se la dejo a Mateo porque él estuvo, yo tenía que cumplir con mis deberes diarios, que no son ser un superhéroe, sino ser un profesor. Pero no quería dejar pasar este momento para agradecer y decir que el recorrido empieza bastante antes del 2024, el recorrido de la obra casi terminada en su forma final, cuando la editorial Pictus de Guillermo Jón hace una convocatoria para que se manden obras que iban a serializarse en una revista que no sé si está extinta porque me parece que volvieron a sacar algunos numeritos, que fue la revista Dínamo. Entonces con Mateo mandamos las muestras para la revista Dínamo, que era completamente digital, en donde estábamos en compañía de gente muy, pero muy talentosa. Lubrio, había creo que 2 cómics de Santulo, no me acuerdo si había algo de Sarracino también, pero estábamos en una muy, muy buena compañía y fue realmente un honor que nos haya elegido. Y Guillermo tuvo la muy buena onda de ¿cómo es que se llama?, de elegir el proyecto para que se serializara en esa historieta, y la excelente onda de permitirnos hacer con el proyecto después, una vez que estuvo terminado, básicamente lo que quisiéramos, que es, bueno, lo llevamos a Black Cat. Pero esto, ¿cómo es que se llama? Pero esto hay que remarcarlo. Hay que remarcarlo porque sin la presencia de Pictus, sin la presencia de Dínamo y sin la presencia de Guillermo, el cómic no hubiera empezado a rodar, por llamarlo de alguna forma, así que quería hablar de eso. Pero yo en la Crab Moon en la que se presentó no estuvo, pero acá el amigo estuvo, así que lo dejo a él con Sí, las preguntas no, difíciles. a ver, no mucho para decir, pero sí, o sea, es como que está bueno y es muy lindo como el momento esto después de, bueno, todo el tiempo que nos llevó a gestar el proyecto, que también fue bastante largo, o sea, desde lo pensamos desde el primer capítulo hasta el último, no sé cuántos años fueron, como, bueno. Empezamos en el 2019 y debe haber terminado poquito antes de que lo publicáramos. Sí, por eso. O 2 sea, meses antes de publicarlo todavía nos estábamos rompiendo la cabeza a ver si iba la palabra adecuada o no. Eso es muy de guionista, ¿no? sí, o sea, es como que eso, siendo un proyecto a pulmón, nada, es como que obviamente fue llevando tiempo y está bueno ese momento de decir, bueno, finalmente lo lanzamos y esto, tener el momento de reconocimiento, la charla, y sobre todo estar ahí en el stand, como viste, con la gente. Algo que me pareció peor es como que dentro de toda la portada, viste, llamaba la atención, o al menos como que te incita a preguntar, che, ¿y qué onda? Como esta novela gráfica, y ahí yo como, bueno, tenemos más o menos armado una sinopsis, saber describirlo con pocas palabras ahí en el momento de estar ahí en el stand con la gente que se acerca, pero es eso, como que verlo concretado, además, en mi caso era como mi primer trabajo, así como publicado en papel, así que, nada, re bien, la verdad, la recibida en la Crack, la verdad. Aparte, Y creo que vos estuviste, ¿no? Nominado como mejor dibujante o Sí, mejor dibujante y mejor portada. Claro, bien. sí. Como que eso también, obviamente, fue
Claro, sí, sí. Un Claro, súper y no siendo tu primer laburo. Sí, 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 por eso. Y bueno, obviamente para el editorial es como que siempre es También. buena publicidad, como que genera ahí, viste, visibilidad. Así que re contentos también en ese sentido. A mí lo que me llamaba Este, la atención es que, bueno, nada, Mateo, somos del barrio de Vicente López y en la Feria del Libro de Vicente López, creo que ya van dos en que lo llevaste, ¿no? Sí, Y ahí el público que participa de esa feria no es, obviamente, la Feria del Libro, no es todo comiquero, y me parece que eso le da visibilidad a la historieta, a un público que quizás no es el mismo de la crack, entonces no es el público comiquero como tal. Entonces está bueno para dar otro tipo de visibilidad a la historieta en sí. Y creo que es un libro acorde para eso, para alguien que le gusta la aventura, que le gusta este tipo de historias que se acerquen, incluso para los chicos. Bueno, ahí también, Mateo, que sos. Sí, pero sí, mira, a mí me pasó particularmente. Mis hijas son alumnas de Mateo. Y el otro día uno de los compañeritos lo tenía el libro, lo tenía firmado por Mateo y nos contaba la historia. Se reía y contaba cuando volaba el tren. Me acuerdo que decía, sí, 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 sí. ay, dice malas palabras. Sí. Sí, totalmente. Bueno, eso iba a decir. El otro día viene este chico Agustín y le abro la puerta y me dice, conté la cantidad de malas palabras que tiene el libro. Un Buenísimo, capo. Pero buenísimo. Los tener padres felices, ¿eh? tipo de feedback me sí, encanta. Pero un poco volviendo a esto que vos decías, Ariel, sí, entonces, sobre todo tener chicos que entran a la lectura a través de la historieta me parece genial. O sea, me parece como de lo más satisfactorio a nivel el momento después de hacer todo el laburo de ilustración y de publicarlo. Como que eso me parece súper valioso. Y sí, tal cual, la feria de Vicente López es como un poquito, un público más amplio. Así que sí, siempre está bueno. Y ahí, de vuelta, en ese contexto, digamos, fuera del nicho de historieta, ahí como qué repercusión pudiste ver en el libro. O sea, ¿te dabas cuenta que se acercaba gente ajena a la historieta y llamaba la atención o normal? Sí, 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 o sea, es como que está bueno porque o sea, yo creo que dentro de toda la portada, viste, no tiene como esa cosa que tal vez tiene la historieta de superhéroe, que es como que enseguida la encajonás en, bueno, esto es historieta, ¿entendés? Entonces, al tener una portada que va más por el lado del diseño gráfico, sí, me parece que al menos como que incita a ese primer visionado a decir, ok, ¿qué es esto? Eh, y entonces sí, o sea, y está bueno porque la historia es autoconclusiva, es algo relativamente mainstream, o sea, es una aventura como bastante clásica en muchos sentidos. Entonces es como que es un buen gancho y una buena entrada al que tal vez no está tan en el mundo de la historieta. Bueno, después de un ligero accidente, retomamos tratamos de recordar No, las preguntas que habíamos hecho, que era, antes del Saboteur, ¿qué venían haciendo? O sea, tanto Mateo como Martín, ¿cuál era su experiencia con los cómics, o con la literatura, o con la ilustración, etcétera? Empieza el que quiera. Sí, en esto metemos Mateo. también influencias, ¿no? Bueno, dale, también. Bien, claro. Yo, o sea, antes de como que Saboteur, creo que fue como el primer como proyecto así como más en serio, como más pensando como a nivel como profesional, tal vez como más ya pensando yo en cómo dedicarme a la historieta. Y antes nada, venía de chico, sí, de leer Tintín, o sea, de estar como muy en la historieta, más adolescente yendo a talleres acá y allá, como aprendiendo un poco dibujo, ilustración, historieta. Eh, pero eso, como de forma más amateur y sí, como obviamente captando influencias. Sí, más de adolescente, como que entré más en. O sea, yo venía muy del palo de Tintín, de la historieta europea, y más de adolescente empecé a conocer
comencé toda la historieta americana y ahí se me abrió como todo un mundo donde de repente veía, no sé, una página se puede diagramar de 1000 formas, ¿no? Como la secuencialidad como más tradicional que tiene Tintín, que es una magia. Sí, O sea, encima ni hablar Tintín, que es por eso. bien franco-belga puro. Sí. Que me encanta, o sea, soy fanático número uno, pero digo, como que de repente ahí se me abrió un mundo, no sé, o sea, que tenés el polo opuesto a Jim Lee con esos despliegues del doble splash, que como que ni sabía hasta ese momento que existía. Entonces, como que nada, empecé a agarrar influencia también de ahí. También me puse como en contacto, dije, con dibujantes acá nacionales, o sea, que sigo hasta el día de hoy y como que siempre uso de referencia. Vos nos Safin. habías dicho que habías estudiado con Capristo, ¿puede ser? Sí, sí, con Capristo, un par de años. Sí, sí, sí. Bueno, con él como que mucho, mencionaba a Meglia, Safino, Hay Rizzo. mucho de Meglia en tu laburo, me parece. Sí, bueno, lo que Ahí es. se desliza. Sí, sí, bueno, de hecho con esto que hablábamos como de las influencias, tal vez, no sé, en el personaje de André, que lo habían medio como copiado el diseño del personaje de Atlantis, esta cosa de plástica, de la animación, como que sí, 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 hay algo definitivamente ahí que como que a nivel estilístico me copa. Sí. ¿Y vos, Martín, qué venías haciendo antes? Bueno, yo he tenido momentos, siempre me ha gustado la historieta, pero he tenido momentos en donde hay particiones en mi vida donde no le di tanta pelota a la historieta. Yo empecé muy chico con leyendo historieta de Columba, porque mi viejo tenía una caja entera de historietas de Columba, muy cebadísimo con eran tres los que me gustaban a mí. Me gustaba mucho Morgan de Robin Hood con Mandrafina. Mira, Me gustaba mucho Martingale de Robin Hood con Lito Fernández, ¿puede ser? sí, Ahí puede que esté fallando en el listo, nombre, listo. pero creo que era Lito Fernández. Y amaba de un modo ya, ¿cómo es que se llama? Tal vez que daba curiosidad, Dago, del gran Robin Hood de nuevo, Con Salinas. junto con Salinas, era Salinas padre en aquel momento. Bueno, Eh, Salinas, bueno, sí, es padre claro, de Salinas más chica, claro, pero en realidad la genealogía de Salinas. Salinas hijo. Yo O no lo sea, Alberto sabía, Salinas, para hablar con me propiedad. enteré mucho tiempo después hojeando unas cosas que yo tenía, mire, se te cayó una sota Martín, literal. Yo tenía volúmenes de El libro gordo de Petete, y el libro gordo de Petete, las ilustraciones históricas, tipo, así se ve un vikingo, las hacía Mira, Salinas. Me enteré, Salinas padre, las Salinas, ¿no? José sí, sí, Luis. sí. Era ahora lo tengo que volver, porque tengo los libros todavía, así que tengo Debe que ser volver a José buscarlos. Luis. Debe ser José Luis. Pero bueno, enamoradísimo de esos cómics, enamoradísimo de Robin Hood, por supuesto, pero después hubo un bache en mi vida donde me dediqué a básicamente otro tipo de hobbies. Me gustaban los videojuegos, no es que no me gusten, solo que hace 13 años que no juego a ninguno, pero bueno, fueron como que se llama, alternándose las cosas. Pero, en una de mis últimas vueltas a la biblioteca, a la comiteca, vamos a decir, al cómic, eh, vuelvo con cosas nacionales y me acuerdo de todas estas revistas de Columba que yo tenía, que ya las había leído 1000 veces, quería hacer la clásica del 2x1, ¿se acuerdan? Uno llevaba dos revistas de Columba y te daban una en canje, salías medio que perdiendo, pero si ya las habías leído 1000 veces, mucho no importaba. En una de esas termino en un local donde hacían cambio y cambié un montón de historieta de Columba por otro montón de historieta de Columba y me dice el chico que estaba atendiendo, che, te queda saldo, por así decirlo. Creo que el saldo era 5 pesos. Este era en un momento donde me pongo como cuando les hablo a mis alumnos, 5 pesos cuando yo era chico. Bueno, eran 5 pesos y con esos 5 pesos me dice, andá, agarraste algo más. Y yo ya las tenía todas, la biblioteca de Columba, pero había algo que no tenía y me llamó poderosamente la atención por las tapas, que era la Doom Patrol de Grant Morrison, que tenía en su momento tapas el de Slain, ahora no me acuerdo el nombre, Beasley. de Beasley. Y dije, bueno, agarro estos 3 tomitos, los leí en casa, ninguno de los 3 tomitos era continuación de nada, había uno que era el final de una historia, otro que era la mitad de una historia y otro que era el principio, pero no de la misma historia. Entonces los leo en casa y me detonan la cabeza
y quedo así como tipo Zombie Morrison. Creo que es una caracterización válida en el cómic, el Zombie Morrison, así como están los discípulos de Alan Moore. Yo soy más del lado Morrison, y dije, bueno, quiero todo lo que haya de Morrison. No tenía tanta plata, pero en ese momento Conosur empezaba a sacar el New X-Men de Morrison. Era parte del primer line-up de Conosur, que era el New X-Men de Morrison, que era la estrella de los cómics, era el New X-Men de Morrison. Después venía el Spider-Man de Romita y Straczynski. Después venía un X-Men que era muy bueno de... Ay, no me acuerdo los nombres, pero esto me hace quedar muy mal porque digo, era muy bueno y no te acordás quién lo... Joe Casey. La historieta era buena. Aparte, en esa época capaz que ni sabíamos los autores. Leíamos la historieta. Bueno. Sí, es verdad que para ese entonces yo no le prestaba tanta bola, pero ya tenía alguna conexión al respecto. Yo me enteré mucho tiempo después, porque yo la que compraba era la rutilante New X-Men de Grant Morrison y Frank Whiteley, y después la conseguí tipo en saldos lo otro y dije, esto estaba bueno. Lo que pasa es que no lo marketineaban como al X-Men de Morrison. Y en uno de los números se acordarán, en uno de los números de X-Men, de New X-Men de Morrison, fue el mes de no palabras, sin palabras. Sí. Un pequeño evento en Marvel donde ninguno de los cómics tenía palabras. Tenían onomatopeyas, había algunos jueguitos con algunas cosas para escribir tal y cual, pero no había diálogos. Y al final en X-Men es el número que están como navegando la mente de Xavier, puede ser. Es exactamente. Jean Grey y Emma Frost. La agarra a Emma Frost y le dice, bueno, tenemos que entrar a la... Igual Morrison hace un poquito de trampa sobre el final, porque dicen, hay una la página final es una splash donde Jean Grey dice dos boludeces, así que hace un poco de trampa ahí, pero todo lo que es adentro de la mente del profesor Javier no tiene ningún diálogo en absoluto. Pero lo importante de ese número es que al final aparecían 3, 4, 5 hojas con el guión como Morrison lo había escrito para que efectivamente llegara a suceder el cómic. Y yo le leí y dije, yo puedo hacer desnudo, claro. Te iba a preguntar cuándo empezaste a escribir. Claro. Perdón la larga intro, pero era para llegar a esto. Era básicamente, compré un cómic de Morrison, podría haber empezado por ahí, ¿no? Compré un cómic de Morrison, en el cómic de Morrison había un ejemplo de full script, cómo se escribía un full script. Yo dije, yo puedo hacer esto. Mi familia dijo, drogarte, también, pero quería escribir. Así que termino escribiendo historias cortitas, así medio de juguete, medio al pedo, porque solo me gustaba. Y el gran quiebre llega una noche de miércoles, miren cómo me acuerdo patente, que un amigo cae a la facultad, después ese amigo terminó en otro lado, terminó en la UTN, pero que yo iba a Filosofía y Letras, yo soy licenciado en Letras. ¿Qué cambio, no? Tu amigo. No, yo sí les digo los lugares por donde ha pasado mi amigo, ustedes pondrían todos una cara muy, muy extraña, y le daría pie a mi amigo cuando él dice, a mí me importa saber, no sé si me importa qué es lo que sé, me importa saber cosas. Entonces estuvo en muchos lados diferentes. Bien. Y posta, sabe muchas cosas. Entonces mi amigo cae con el primer número de Bastión, editada por acá el amigo Matías Timarchi, que gran semillero de ¿cómo se llama?, de autores nacionales. Algunos yo los conocí en Bastión y venían de otros lados, como por ejemplo Catzole, por ejemplo Salvador Sanz, y algunos son de Bastión, son hijos de Bastión, como por ejemplo Mauro Mantela, que había hecho algunos pinitos en algún lado, pero se las dejo de ver buscar qué había hecho antes de lo de Bastión. Porque capaz que lo encuentran, pero no los voy a ayudar, así que si lo quieren buscar, pueden buscarlo. Y me trae esto y yo veo el mail y digo, yo le puedo escribir a este señor. Señor, le decía yo a Matías Timarchi. Matías Timarchi tiene 4 años más que yo, es un hombre muy joven. Y le escribí a Matías, y a Matías le gustaron mis guiones, y me emparejó con grandes artistas con los cuales hasta hoy me sigo hablando y siguen siendo amigos. Tomás Aira, el primero de mis guiones, y Sergio Monge, el segundo. Me hablo con ambos hoy en día, así que le estoy muy agradecido a Matías, no solo por la oportunidad, sino por la oportunidad de conocer un montón de gente, y que en el mundo del cómic, una vez que abrís la puerta,
después empezás a conocerte todos. Vas a una Crack Bamboo con tus amigos, pasa alguien, te saluda a vos, te da la mano, y decís, che, ¿a quién acabo de saludar? No, ese es el Catena, lo acabas de saludar al Catena, y a vos se te detona entuje. ¿Qué onda? Está acá caminando con los mortales. ¿Cómo no está sacando 3 libros por año? Bueno, es un poco lo que pasa. Sí, entonces ahí en Bastión ya fue donde salió tu primera historieta. Sí, mis primeras 3 historietas cortas salen ahí, en Bastión. Y después en Bastión se ponen ambiciosos y quieren sacar libros de más envergadura. Y entre esos libros salen varios de Mauro. Sale la primera versión del Hombre Primordial. Sale 78 kilómetros por hora con Tomás Aira. Sale Ficcionautas. Acá le habíamos puesto en un... ¿Cómo le habíamos puesto? Fantasciencia. Ficcionautas es el nombre en inglés. Fantasciencia. Fantasciencia. Y sale el mío, así, Solari, que hago con otro dibujante con el cual sigo teniendo muy buena relación, que es otro amigo, que es Nahuel Sagarna, que se llama The Spark, en el cual dejo todo seteado para que haya una continuación. Pero que haga otro. Claro, sí. Tengo que pedirle los derechos a Nahuel, hay que hacer un coso ahí. Pero igual, algunas cosas, creo yo que algunas cosas que hicimos en Spark son recuperadas de algún modo con lo que después termina siendo Nahuel, que es su creación, en la cual yo le ayudé en algún momento, con los guiones, que es Mirina. Sí. Así que hay algo ahí. No fue para nada. Yo sé que hay 4 personas en el mundo que tienen The Spark, y sé que solamente 2 tal vez vayan a ver o escuchar el podcast, pero no fue para nada. Fue un gran aprendizaje, fue lindo saber cómo laburar con un artista como Nahuel, así que yo agradezco toda esa etapa. Muy agradecido. ¿Y ahora qué están haciendo cada uno de ustedes? Yo estoy, laburando con proyectos así con clientes, a veces son cosas cortitas, a veces son como más de largo aliento, y siempre como en géneros como súper variados. No sé, estoy con una de ciencia ficción, cuyo guión es como que todavía no termino de entender, es como que me lo va pasando, viste, de a páginas encima. No es como que me pasa toda una sinopsis y un capítulo. Entonces es como que me lo va pasando a páginas y yo voy dándome una idea más o menos por dónde viene, y tal vez me pasa a la página siguiente y digo, no, ok, no era por donde pensaba, y así. Entonces es como mucha ida y vuelta, mucha corrección, así, Pero del exterior, Mateo, para afuera. Sí. Hay una anécdota de eso, perdón, pero es demasiado buena para dejarla ahí. No me acuerdo quién hace Anna Mercury ¿se acuerdan Anna Mercury con Warren Ellis para Avatar Press? No me acuerdo si es Frigeri o si es o Juan Ferrey. Era un dibujante argentino. La cuestión es un dibujante argentino. Y Warren Ellis, no creemos que fuera Warren Ellis, creemos que era su ¿cómo se llama? El que maneja sus cuentas. Le mandaba, así como Mateo, como por cuentagotas los guiones, y esta saltó a la fama, la contamos siempre entre amigos, que le manda un script y es una splash page muy al estilo Spielberg. Vieron que la toma de Spielberg la clásica toma de Spielberg es una persona reaccionando y después te muestran a lo que reacciona. Claro. Es la toma de Jurassic Park. Te muestran a Laura Dern reaccionando y después te muestran el dinosaurio. Spielberg no muestra la cosa, primero muestra a la persona y después la cosa. Bueno, le había mandado una así, y la de Warner Ellis terminaba en Anna Mercury ve una ciudad. Entonces, creo que era Frigeri. Está dibujando una ciudad, y después le cae el verdadero guión, que es cómo tenía que hacer la ciudad, y se tiene que rearmar esa splash page de nuevo, que le llevó como 3 días, y era como, no le puedes hacer esto a un dibujante. Si querés cortar la página después de que tenga que dibujar la splash page de la ciudad, hacelo. Pero antes no, flaco, no le hagas esto a un dibujante, por favor. Bueno, posta, porque no, quiero mantener el misterio. Bueno, mantener el misterio todo lo que quiera, pero no con tu dibujante. A tu dibujante decirle que es lo que tiene que ir. O sea, mi política es mientras que te pague otro doble. ¿Qué sé yo? No, lo que pasa es que en Avatar te la rebotan directamente. Tiene que pagar muy bien. Claro, tipo...
Mirá, esta es una Constantinopla futurista que tiene autos voladores. No, yo quería dibujame Puerto Madero, pero la puta que le Claro. Posta, no. Es increíble que a veces se manejen así con algunas cosas. Tipo, me llevó 3 días hacer esto. Bueno, querés comer 3 días más. Así que eso ¿Y vos, Martín, qué andas haciendo? yo estoy tratando de colocar dos historietas cortas que después se pueden transformar en cosas más a futuro, encadenadas en Webcomic Mutante. Es la tercera, yo prefiero decir que es la tercera vez que lo intento, así digo, la tercera es la vencida, pero me late que es la cuarta, ya ni me acuerdo, porque vengo mandando siempre años la tercera. años. ¿Siempre la tercera? Siempre la Sí, tercera. siempre la tercera. Es buena esa. Aunque sea la primera o la decimocuarta, siempre la tercera. Siempre la tercera, está bien. Estoy mandando 2 cosas con 2 dibujantes muy buenos. Diego Pogonza, que sacó algo en la colección Truz el año pasado. Buenísimo. Y Beto Ledes, que probablemente lo conozcan. Probablemente tengan el nombre, pero como Beto siempre ha hecho historietas más bien chiquitas, tal vez les cueste saber dónde está. Si lo quieren buscar, es el que hace la última historia de Descendientes, la antología de Lovecraft que habíamos hecho acá con autores argentinos. Estoy mandando 2 proyectos con eso. Estoy tratando de colocar un proyecto de fantasía heroica muy similar en el sentido buddy movie, a pesar de que la dinámica es diferente, a Saboteur, que estoy tratando de colocarlo en algún lugar hace tiempo ya. Y estoy laburando con un editor norteamericano, y mañana tiene que salir una de las historias cortas que hice para él, que ya son varias que vengo haciendo, y mañana sale así a la rutilante venta de ¿cómo se llama? Del PDF intangible. Así que en eso andamos. Ustedes suelen hacer así muestras, o sea, no es que se mandan con un proyecto por las suyas y si lo publican y si no lo hacemos igual. No me acuerdo si nos contaron Saboteur cómo surgió, si ya habían enganchado, o sea, si hacen primero la sinopsis y enganchan, y una vez que están ahí, ahí sí lo desarrollan o se mandaron. Claro, no, mi caso, ya lo contaron. Pues tuvimos algunos problemitas técnicos, no sé si se notaron. Sí, claro. La realidad es que este programa sufrió un sabotaje por parte de rivales nuestros, de un programa no rival. Era un enmascarado. No era un enmascarado, sufrimos un sabotaje técnico. Y bueno, acá estamos haciendo las cosas como para que más o menos parezca que no pasó. Claro. Máscara no tenía. Transcurrieron unos días entre la primera parte y la segunda, ¿no? Entonces no nos acordamos mucho de lo que hablamos antes. Pero ¿quién habrá sido el mala leche, ¿no? Que metió los 2 garfios, ¿no? Que metió el dedito. O que no metió el dedito. Sé. La gente de Tierra X. Alguien sí. Aguante Tierra X. Pero sí. Pero si es con respecto a la pregunta, Saboteur es medio una anomalía en el sentido en que yo trabajo, que es que fue haciéndolo capítulo a capítulo. Generalmente no es así como yo pienso los proyectos de gran envergadura, 96 páginas, de gran envergadura. Pero es una historia bastante... Claro, yo si voy a pensar todo una historia que tenga esa cantidad de páginas, la trato de pensar toda y escaletarla toda antes, no sé si antes de hacer la escena principal, pero la escena principal capaz que la hago, pero todo lo demás prefiero tenerlo escaletado antes. En ese sentido, Saboteur es una anomalía, porque hice el primer capítulo medio sin saber del todo para dónde iba a ir. Después lo acomodé, creo que quedó relativamente bien, si es que no me lo digan, pero creo que quedó relativamente bien cómo surgió el resto. Pero desde Saboteur en adelante yo trato de pensar mis trabajos de largo aliento desde el vamos. Tipo, che, esto no te quiero apabullar ya que sos dibujante, pero esto es lo que va a quedar más o menos. Claro. Okay. Y por eso no consigo dibujante. No, está bien, pero a lo que iba mi pregunta es porque una vuelta, alguna vez hablé con Bobillo
Y me dijo, bueno, me lo dijo un poquito brusca su forma. Dice, el dibujante es muy pajero, o el historietista es muy pajero, dijo. Basta de hacer muestras, hay que hacer una historia y mandarse y qué sé yo. Después hablando con Agrimbao, por ejemplo, me dijo, no, está loco, dice, ¿cómo vas a hacer una historieta entera? No, tenés que hacer lo que se llama una sinopsis con una muestra de Claro. 5 o 10 páginas, como mucho. Bueno, o sea, como que hay varias teorías al respecto. Por eso era mi pregunta. Digo, ¿cómo solían trabajar ustedes? Si se mandan o si O hacen se planea todo. Ahí Diego tiene una cancha terrible y tiene no sé cómo al resto de los guionistas no se nos había ocurrido antes, pero una vez que lo lees a Diego te das cuenta cómo es el asunto. Diego tiene una especie de truco que es mortal, fabuloso y le sirve, y como que se llama, lo admiro mucho por eso, que es su muestra por lo general es una historia corta del mundo donde él quiere contar otras cosas. Entonces su muestra sirve como muestra, pero también si, por ejemplo, comunitario. Heavy Metal quiere comprar una historia corta de 8 o 10 páginas, Diego tiene. Mira, Y después de vender eso, puede vender el resto. De hecho, una de sus historietas que hace con también un amigo, Juan Manuel Tumburús, empieza siendo una historia cortita de 8 paginolas, que acá había sacado, creo que no un fanzine, pero una historieta no me acuerdo si era Hotel de las Ideas o quién, pero había salido primero como historia corta. Y así se lo esa vendió. distopías puede ser que se llamaba. Ah, era la Sí, de sí, los robots. la de Sí, los sí, sí, Nomobots sí. o algo por el estilo. Sí. Pero esa después Bueno, se transformó en que en Los Ojos Perdidos. ¿O no, no? No, nunca leí la forma terminada, pero era como un poquito más largo, creo que eran como 4 capítulos, algo así, como una historia un es, poquito Ah, más claro. desarrollada. sí, 4 de 12 páginas, algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, Diego tuvo la chispa de hacer eso. Dijo, bueno, mi muestra va a ser semi-autoconclusiva, pero si tengo que venderla por separado, se vende por separado, y si tengo que Claro. volver a ese mundo, vuelvo. Entonces, un Está genio buena total. esa. Sí, 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 Chicos, sin y lugar a dudas. yo, Por eso la hemos afanado hábilmente. un poco para conectar esto de qué están haciendo ahora o qué piensan hacer en el futuro más cercano, y aprovechando que también mencionaste a Lovecraft, un poco en el epílogo de Saboteur, ¿cómo ven el futuro de Saboteur? ¿Tienen pensadas más historias? ¿Tienen pensado alguna otra publicación? ¿Muere ahí? ¿Qué pasó? Casi parece espontánea tu pregunta. ¿Parece espontánea? Te la preparé. Tuve 4 días para prepararla. Tuvo 4 días para pensar con qué unirla. Tiene todo un mapa de cosas. A ver, si hablan Tal de cual. esto, sé que Diagrama de flujos. Pero quedó bien. Claro, claro. ¿Quedó bien o Quedó no? bien, quedó bien. Cuando uno lo piensa, queda bien. Una belleza. ¿Cuál era la Mateo, ¿querés pregunta? decir algo? Claro, claro. No, no sé, Bueno, Martín. dale, Martín. Es Dale, tuya. dale, Quedó la basta de pelota misterio, picando. chicos. Bueno, El futuro de eh, Saboteur. tal cual. A ver, El problema de yo lo mostrarle voy a decir. un libro terminado y que haya quedado tan lindo como quedó la versión de Black Cat, volvemos a saludar acá a Leo Escarano y agradecerle. El problema de mostrarle uno de esos a un guionista que sufre de ansiedad y de OCD es que inmediatamente quiere el otro. Siendo que somos los guionistas de lo que acabamos de hacer, lo cual es medio raro. Entonces, la solución siempre, ya que somos el guionista, es hacer lo que sigue. Y en mi caso pasó eso. Yo vi el tomo y dije, ya está, metí el pie en la puerta, ahora tiene que venir el resto. Entonces empezamos a escribir y el tomo 2 de Saboteur está completamente terminado. Y además del tomo 2 de Saboteur, que está completamente terminado, y lo que viene ahora surgió gracias a un muchacho muy amable que nos hizo una reseña, en donde dice que el mundo queda tal vez un poco investigado en favor de la aventura en sí, de la relación de los dos personajes, cosa que es absolutamente cierta. Entonces yo pensándolo dije, ¿y por qué no hago algo que también hable del mundo de Saboteur? Y eso se juntó con esta idea no vino mía, esta idea viene del editor, así que se haga cargo después,
que me dice en alguna de las futuras historias de Saboteur tiene que aparecer Napoleón Steampunk, o sea, Napoleón con partes robóticas steampunk, y ahí se me prendieron todos los foquitos y dije, no solo voy a hacer una aparición de Napoleón Steampunk, sino que voy a escribir una historia, voy a escribir un Gaiden, una historia que suceda durante el mismo tiempo que Saboteur y en el mismo universo, pero que le suceda a Saboteur Steampunk. Así que tenemos el volumen 2 de Saboteur, está todo escrito, y también está todo escrito lo que yo di en llamar Saboteur Le Monde, que son las historias de Napoleón, de este Napoleón Steampunk que vive en este mundo. Así que el futuro de Saboteur está escrito. Ahora depende de editar, A ver, de mi lado, de todo ese material que tiene Martín, yo tengo apenas un par de bocetos de páginas, creo que 1 o 2 páginas a lápiz, como muchísimo. Así que sí, claramente el ritmo es mucho más lento, pero las ganas están. Creo que tengo incluso como, yo generalmente lo que hago es como hacer muy chiquito, como el tamaño del pulgar más o menos, como el bocetito de página, ¿no? Entonces cuando voy leyendo el guión. Entonces armo ahí la paginita bien chiquitita, pero es puro garabato, o sea, yo mismo, si ese garabato que hago lo veo al día siguiente, no sé qué mierda está dibujado. La idea en el momento es algo así como muy rápido y es como que me lo imagino. Entonces lo que hago es como que dibujo eso bien rapidito, después le hago un video que se lo mando a Martín y ahí le voy contando y le voy mostrando acá pasa esto, acá pasa esto. Pero si lo veo así sin contexto ni yo lo entiendo. Pero eso está, entonces creo que hice como 10, 12 páginas más o menos de lo que era como el segundo volumen de Saboteur y eso se lo envié. Entonces es como que la parte como de descomponer ahí la narrativa, algo había, me acuerdo. Debería ahora buscarlo dónde quedó, pero sí. Esos pequeños videitos yo los he compartido, tengo que ser sincero, con otros amigos, escritores, guionistas y dibujantes, y tengo un amigo que me dijo, fuera así el mensaje, está loco, punto, querelo. Porque eran los videos de Mateo mostrándome cómo iba pasando, y claro. Bueno, mi amigo, está loco, querelo. ¿Y hay alguna posibilidad de que eso vea la luz relativamente cerca? No sé, las ventas de Saboteur, según sabemos, porque nos comunicamos con Leo, han sido buenas. Creo que se vendieron más del 70%, si hago alguna cuentita por un lado o el otro, lo cual no está mal para una tirada argentina, para una historieta argentina. Claro. Pero bueno, todo depende de un montón de cosas, de para dónde gira el viento, claro. No sé, de lo que desayunó Scott Bessent esa mañana. ¿Vieron cómo es Argentina, no? Medio que depende, Argentina depende de muchas cosas, salvo de los argentinos. Es como raro. Depende de qué tan fuerte esté el café de Scott Bessent cada mañana. Tal cual. Terrible. Se tomó un espresso número 9 y dijo, Saboteo. Empezó a vender plata ahí. No hay un mango, señor. Ojalá, está en mi sueño. Yo un día pasa eso. ¿Y por qué no le mandamos unos ejemplares de Saboteur firmados? Mr. Bessent, please give money. Una claro. Pequeña carta, dear Uncle Scott. Un swap Saboteur por dólares. Ojo. Podría. En Argentina hay mucho talento para la historieta. Me gusta la idea de Mateo. Swap dólares por cómics. Vale, hoy, de hecho, el papel impreso de historieta vale más que el peso. Entonces, sí, sin duda. Ya casi que vale, como que están 1 a 1 un cómic con entonces, la nueva convertibilidad, claro. La nueva convertibilidad es una página de cómic, $1. Calculamos todo el cómic igual vas a la fiambrería y pagas 200 de mortadela con el primer número 4. Ahí. Claro. Dicen, bueno, está bien. Así que sí, depende de muchas cosas, pero el entusiasmo está. Yo sé que también Leo tiene el entusiasmo, pero bueno, tiene también 14 millones de cosas que sacar. Tiene una editorial de la que preocuparse. Yo solo tengo que preocuparme Lo importante es que hay esperanza. Siempre. Lo anteúltimo que se pierde. Ahí va. Yo te pregunto luego. Bueno.
Bien. Bueno, algún día se dará. Y si no, bueno, otros proyectos. La verdad que, bueno, Saboteur dejó un lindo Sí. precedente. Sí, No, además, sí, ojalá. la idea No, Mateo, por favor. ¿Cómo? No, interrumpí a alguien y quiero que hable. Ah, no, yo no hablé, yo no Dale, hablé. dale, José, dale Ah, vos. ok. No, que también la idea de seguir explorando el planteamiento crónico que haces, este nuevo mundo que se genera a partir de un imperio francés que se expande, digamos, hacia la Germania, Perto von Bismarck, que se expande también hacia Portugal y hacia España, es muy interesante y también es muy interesante la historia que podría llegar a contar alternativa a este Napoleón, digamos, ¿no? Que yo ya no me acuerdo si lo hablamos de la parte que no quedó grabado, que sí quedó grabado, que no me acuerdo, pero uno se puede hacer cuentas cuando dice, porque no termina de quedarte claro que podés inferir cuándo transcurre, pero no sabes si el Napoleón de Saboteur murió cuando murió el Napoleón real. Entonces, pero parece que es quizás un poquito después, un poquito. Entonces es una duda que a mí me quedó y yo necesito resolverla. Sí, el año No, está mira, tenés que responder. brumoso, adrede, es como 1700. Claro. 1700 Harrison, pero sí, si querés una respuesta, es sin dudas Napoleón es más grande de lo que llegó a ser. O sea, sobrevivió más de lo que del tiempo que vivió en nuestra tierra, por llamarlo de alguna manera. Es una de las razones por las cuales es un Napoleón Steampunk. Tipo, el chabón se iba haciendo medio a pedazos, pero ahora está. Es como. Es una especie de proto-Robocop. Uy, Algún día lo veremos. Sí, aparte, para lo que es diseño de personaje es increíble, sí. 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 Eso, ya le digo, eso fue de. Creo a mí me lo dice Leo, pero no me acuerdo si a ella se lo había si a él, perdón, se lo había dicho Dolores Alcatena, que había leído y le había dicho, che, si esto pasa tiene que haber tal cosa o tal. Me parece que viene de ese lado la idea, demostrando que las buenas ideas se le ocurren a otras personas, pero los guionistas robamos rápido, así que funciona bien igual. Tenés que tener la oreja parada nomás. Claro, tenés que saber escuchar. Sobre todo cuando habla una catena. Cuando habla una catena, vos parás la oreja porque Claro. estás de acá y vas anotando. Ahí va. Che, recién me salió el mensajito de los 15 minutos. Sí. O charlamos de lo que están leyendo o le vamos dando cierre, como quiera. O sea, porque no sé si vamos a llegar en 15 minutos a qué están leyendo. No, creo que llegamos. Faltan 10 Yo creo minutos. que llegamos. Entonces le Sí, mandamos. Vamos entonces con eso. No sé si queda alguna pregunta, chicos. No, Bueno, vamos con esa entonces. Creo que estamos. Ok, dale. Dale vos, Danilo, que fue tu idea. mi pregunta, bueno, yo ya pregunté mucho. Bueno, muchachos, y para ir cerrando, ¿qué anduvieron leyendo de cómic nacional últimamente? Bien, yo estuve leyendo de Juan Ungo, La Sudestada y El Animador. No había leído nada de él, la verdad es que me encantó. Como tanto a nivel guión como a nivel dibujo, pero sobre todo en El Animador, como que hay algo de cómo dibuja como cosas muy porteñas, como muy cotidianas de la atención a lo gestual de los personajes o al tipo de caras, como que tiene un estilo medio caricaturesco, pero que resulta como muy reconocible si viviste en esos barrios, si conociste ese tipo de personas, que me encantó, más allá de la historia del guión como en sí, que está genial. Pero sí, de Nacional creo que fue lo último que leí, sí. Linda lectura. Linda lectura. Sí. Muy buenas las dos. ¿Viste la película, ¿Y vos, Mateo, de Martín? La Sudestada? La película con ¿Hay Katia una Aleman, película? no. Sí, hay una película. Con ¿En serio? Katia Aleman y no No la vi, quién no la vi. más. Exacto, Katia Aleman. Bastante altos los valores de producción, ojo con eso. Sí, espera. En su momento tuvo buzz, como así decirlo, como dicen los yankees.
Bueno, yo Nacional leí ya nombramos 4 veces Alcatena, porque no una quinta. Leí el Philippa Knox de Alcatena, que lo saca también Black Mirá Cat. que si lo nombrás 6 veces aparece. Aparece, como Candyman. Sí, aparece atrás tuyo. Aparece Y te Aparece dibuja. tal cual, con un lápiz. Sí. Te dibuja un monstruo. y se va. No, pero te absorbe la viñeta como el videoclip de Take On Me y quedás ahí, al lado de ¿Cuál Doctor dijiste? Parados, ahí, ¿Cuál dijiste de Quique? Philippa Knox. El Philippa Knox, el nuevo. Yo digo el nuevo, pero no sé si en los últimos 2 minutos no sacó otro, lo cual es No enteramente. es el del gorro verde, no. No, Completamente. el de la chica que es una suerte de asesina también en... Philippa también Knox, sí, lo leí, sí. Bueno, es medio tu onda esa, steampunk. Bueno, ese en realidad no es steampunk. No, lo peor es que creo que salió como al año siguiente que Saboteur, lo agarré, lo ojeé y fue como, claro, así se dibuja el con los robots y tal. Claro. Está muy lindo, tengo una versión dibujada de autografía, así que leí eso y también leí el número 3 de la antología de cómics de terror Heridas Abiertas que hacen los amigos de Pi. Así que también leí eso. Siempre bancando a la gente de Pi y siempre bancando a la gente que se anime a sacar antologías, porque vieron que las antologías no son tan comunes últimamente, tipo el libro y el libro solo de un tema. Entonces a mí me gustan mucho las antologías porque me gustan mucho los cuentos cortos y las historias cortas, entonces también estoy con eso. Y cómic no nacional, estoy en el mundo absolute de DC, tipo haciendo ping pong entre los 3 títulos para saber cuál es el que me gusta más esta semana. Suele ganar Wonder Woman. No hay con qué darle. Acá igual cómic que no sea nacional no nos interesa. ¿No? Está buena Wonder Woman. El de Wonder Woman es una barbaridad, es hermoso. Es Hellboy, pero Es a ver, yo amo Hellboy, pero me parece que tira mucha magia el Absolute Wonder Woman. Yo empecé muy entusiasmado con el Batman, después dije, y después me entusiasmé con el Superman y dije, y después me entusiasmé con el Wonder Woman y dije, por acá era este. En la misma, exactamente me pasó lo mismo. Bueno, si le entro algún Absolute, entonces será Wonder Woman. Danilo, dale una oportunidad. Más que ahora Omni sacó el tomito, está lindo. ¿Sí? No, vi que Omni sacó Transmetropolitan, que en su momento no lo leí, así que por ahí le di una oportunidad. Esa es larga. Vamos a ver. Transmetropolitan son 5 tomos grandes de ¿cómo se llama? De Estados Unidos. Los 5 TPB grandes serán 5. No, pensé que era más. Entonces ahora lo estoy dudando. No, es más, no sé si no es lo más largo que ha escrito Warren Ellis, porque vos te pones a pensar, de Authority son 12 números y un especial tal vez, te pones a pensar, Planetary son 26 números y el comodín, el número 27, no tiene tantas cosas tan largas Warren Ellis, salvo Transmetropolitan. Así que igual da para meter la cuchara a full. Hay números de Transmetropolitan donde Warren Ellis te tira un pitch, una sinopsis de lo que podría ser una historia entera en un cuadro. Tipo, ¿qué tal si Jesús fuera una convención de Mesías? Literal, el paso en un número de Transmetropolitan. Así que siempre muy recomendable. Vamos a entrar por ahí. Banco 1000. Y bueno, tengo que nombrarlos porque si no después el karma va a venir en contra mío. Tengo comprado, pero no lo pasé a buscar. Salió la semana pasada los primeros 6 números del run nuevo de las Tortugas Ninja, de las cuales soy fanático. Así que guarda lo que se dice acá de las Tortugas Ninjas, pero soy muy fanático y ya lo tengo reservado. Che, bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, bueno, gracias chicos por las 2 sesiones de grabación. Por las 2 entrevistas. 2 días diferentes. Prometo la próxima poner rec.
No fue Bueno, ningún Mirá que, y vamos a mirá confesar bien que no que fue está ningún grabado, saboteo, fue creo. un boludo. Tal cual. Pueden hacer un GIF. Tipo, cada vez que Claro, salga claro. algo le pasa el GIF. Prometo. Ah, A bueno, ver, gracias a voy a ustedes, chequear. Ahora sí, ahora grabé. Bueno, No fue un bueno, sabotaje, hasta fue la un próxima, boicot. muchachos. Terrible. Bueno, Sí, bueno, gracias, chicos, gente, por muchas habernos gracias recibido. y dale, estamos hablando. A ustedes, chicos, hasta la próxima.